Vino pues Jesús, acompáñame a leer, lea en voz alta por favor. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, y diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que el Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejarle ir. Dígale a la persona que está ahí al lado suyo, si le tiene confianza, dígale en secreto, como hizo Marta con María, dígale: el Señor está aquí y te necesita. Y depende de cada uno si sale a correr a encontrarse con Jesús, pero el Señor está aquí. El Señor Jesús está aquí y nos está buscando. Cuando cantamos hace un momento de que Jesús es el amado, el deseado, que Él es el más hermoso entre millares de millares, a veces se nos pierde de vista porque vemos cosas que resaltan y que nos llaman más la atención que Jesús. Pero hoy el propósito de estar aquí es que podamos, usted y yo podamos contemplar a Jesús en toda su gloria, en toda su verdad, que usted y yo podamos ver que Él es el Rey, que Él es el Señor, que Él es Jesús el que resucitó de entre los muertos. Dice allá la carta a los Hebreos que cuando el Padre introdujo al primogénito en el mundo, dijo: adórenle los ángeles del cielo. Y mientras cantábamos venía ese pensamiento, venía ese versículo a mi mente: si los ángeles se postran ante Jesús,
le sirven a Dios y los que no le sirven también tienen que postrarse ante Jesús. Usted y yo, que tenemos el privilegio de estar reunidos en torno a su nombre, hoy podemos rendir nuestras vidas también ante el Rey de Reyes y ante el Señor de Señores. Es su decisión, porque la orden para los ángeles fue: adórenle todos los ángeles del cielo. Y allá en los primeros capítulos de los evangelios vemos cómo se aparecieron los ángeles y se postraron ante Jesús, el Hijo de Dios. Y hoy nos hemos dado cita para estar aquí todos juntos con un propósito, y es conocer acerca de Jesús. Y al iniciar este capítulo 11 vamos a encontrar, acompáñame al versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Está una situación difícil. Jesús está lejos, está a más de 3 kilómetros de Betania, donde vivía Lázaro, Marta y María. Y Jesús está llevando a cabo la tarea que el Padre le encomendó. Él está anunciando el reino de los cielos, y resulta que le envían un mensaje. Le dicen: al que amas, tu amigo, está enfermo. Cuando las personas envían llamar a Jesús, es porque las cosas están graves. Si a usted le duele la cabeza, le duele un dedo, usted se siente triste, usted busca cómo solucionarlo, ¿cierto? Pero ya cuando la cosa va avanzando, cuando el dolor aumenta, cuando se siente ya que no hay salida, entonces llama y pide oración. Y está bien que lo haga, está muy bien. Y entonces mandaron a llamar a Jesús porque ya la enfermedad se había complicado, lo necesitaban urgentemente, porque veían que su hermano se estaba agravando. Y le dicen: Jesús, al que tú amas, te necesita, está enfermo. Pero Jesús hace algo que no lo esperábamos. Todos hemos acudido a Jesús, o la mayor parte de nuestra vida hemos buscado a Jesús, hemos orado, hemos hecho una petición, y entonces dice que Jesús hizo algo. Versículo 6. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaban. Si yo clamo a Dios por mi hermano, por mi esposa, por mi hijo, por mi vecino que está enfermo, por mi amigo, y yo lo veo que está agonizando y clamo a Dios, ¿yo qué espero? ¿Usted qué espera cuando clama a Dios? Que Él le responda inmediatamente, que Él salga corriendo y dígale: aquí estoy, ¿qué necesita? Pero resulta que Jesús, ¿qué hizo? Le dijo: espere un momento, y se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Aunque amaba a Lázaro, amaba a Marta, amaba a María, era la familia, una familia especial para él. Cuando él iba a Betania, se quedaba en esa casa. Le hacían comida, le servían, era bienvenido. Si Jesús escogía una casa donde visitar, era la casa de Marta y la casa de María, la casa de Lázaro. Pero Jesús los deja esperando. Y se demoró más de 2 días, tanto así que acompáñame al versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya ¿cuántos días? 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Es decir, Jesús no fue cuando lo llamaron, Jesús no lo sanó de su enfermedad. Y cuando llegó, ¿dónde estaba Lázaro? Muerto. ¿Cuántos días llevaba en el sepulcro, en la tumba? 4 días. ¿Usted seguiría creyendo en un Dios así? ¿Seguiría creyendo en un Dios al cual usted clama y Él no le responde inmediatamente, sino que lo deja esperando? Ahora hágase una pregunta. ¿Usted llega tarde? No, no lo digo por hoy, sino ¿usted llega tarde? Ahora, como nosotros vemos a Dios desde nuestra perspectiva,
ahora piense, Dios llega tarde. Dios le llegó tarde a Marta y a María. Hay situaciones en nuestras vidas que nosotros pensamos que Dios llegó tarde, que ya fue demasiado tarde cuando apareció. Pero porque estamos pensando con nuestra mente que es pequeña, que es finita. Pero usted y yo debemos saber que el plan de Dios es eterno y que los años de vida que usted y yo pasamos en esta tierra, Dios nos permite participar de su plan que es para siempre, para toda la eternidad. Pero hoy la palabra nos va a llevar a solucionar esta incógnita. ¿Dios llega tarde? ¿Jesús llegó tarde? Porque eso fue lo que le dijeron Marta y María. Señor, si hubieras estado aquí. Y yo quiero invitarlo a que oremos para comenzar y que usted y yo le pidamos al Señor, háblanos. Y permíteme entender, abre nuestro entendimiento para comprender tu plan eterno. Abre mi entendimiento para comprender tu verdad, tu gloria, tu soberanía. Padre, hoy estamos aquí. Hace más de 2000 años tu pie fue puesto sobre la faz de la tierra. La luz que alumbra a todos los hombres vino, la luz verdadera, para iluminar a todo aquel que está en tinieblas y en oscuridad. Padre, nosotros hemos comprobado que la luz es más fuerte que la oscuridad. Que la luz vino a este mundo, Señor. Y nosotros queremos amar esa luz. Y hoy queremos pedirte, abre nuestro entendimiento. Quita todo aquello que se opone para que no te conozcamos. Quita todo aquello que se está oponiendo para que no coloquemos nuestra mirada en ti, Señor. Que hoy tu luz sea alumbrando todo nuestro ser. Que tu palabra sea atravesando nuestra vida y sea produciendo, Señor, la resurrección, la gloria. Que hoy tu nombre sea glorificado en cada uno de nosotros y tu palabra produzca la vida que nunca se acaba, la vida que permanece para siempre, la vida que tú viniste a entregarnos. Que hoy seamos transformados y cambiados por tu palabra. Habla a través de tu siervo, habla a través de mi vida. Padre, que sean tus palabras y tu poder tocando allí la puerta y los corazones, tocando las mentes, Dios. Que tus palabras retumben en los oídos, Señor. Y que tu palabra comience a quebrantar, Señor, todo aquello que no es tuyo. Y que tu gloria, Señor, sea mostrada, tu luz sea allí donde hay tinieblas y oscuridad, sea alumbrando, trayendo libertad. Gracias te damos, Jesús. Amén. Entonces tenemos una pregunta en nuestra mente. ¿Cuál es? ¿Dios llegó tarde? Pues para Marta y María, leamos versículo 19. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, ¿quiénes llegaron primero? Los judíos, los amigos. O sea que esta familia era bien conocida, esta familia era importante en Betania, tanto así que los judíos llegaron primero para consolar. Y si usted está aquí y tiene al lado a alguien que necesita consuelo, pues está bien. Está bien que le brinde su compañía, su consuelo, que le brinde ánimo, que le diga que lo acompañe. Eso hace parte para sanar el dolor. Pero ellos llegaron primero que Jesús. Jesús llega 4 días después, ya cuando Lázaro estaba muerto. Y usted y yo debemos entender que el plan de Dios no se limita a los años que usted va a vivir en esta tierra. El pastor John lo mencionó hace un momento. El rey David dijo que si el hombre por más fuerte durará 80 años, que el más fuerte, el que llega con todo su vigor, pasará 80 años en la tierra. Pero Dios, dice Jesús cuando estaba aquí con sus discípulos, les habló que va a llegar el momento en Mateo 24 cuando ellos van a entrar al reino de los cielos, preparados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo somos el resultado del plan que Dios decidió establecer para que viniera su Hijo a esta tierra. Y es un plan eterno y Dios nos permite ser partícipes de ese plan. Dios nos permite ver, mientras que estamos en esta tierra,
En el libro de Job dice que los hombres que habitan en casas de barro, cuando Dios creó allá en Génesis al hombre, dice que del polvo de la tierra lo tomó. Y cuando ya lo saca del huerto del Edén, dice, y al polvo volverás. El hombre, usted y yo no vamos a vivir para siempre. Usted y yo no vamos a permanecer en esta tierra por la eternidad. Y usted ha escuchado muchas veces el dicho de que aunque el hombre quiere perpetuar su nombre, edificar, hacer monumentos que lo recuerden, un día será olvidado, un día será desconocido. Usted y yo pasaremos por esta tierra, pero un día la dejaremos. Pero mientras que estamos aquí tenemos la oportunidad de acercarnos y de conocer el plan de Dios. Y dice allá en la carta a los Hebreos que Abraham siendo el hombre más rico del mundo, no compró una sola propiedad, porque él tenía puesta su mirada en algo más grande, en algo más eterno, en algo glorioso, en algo que permanece para siempre, en el reino de los cielos. Él, allá en la carta a los Hebreos dice que usted y yo somos peregrinos, que pasamos por esta tierra de viaje, pero hay un lugar al cual vamos a ir y es la eternidad. Esta vida solamente dura un momento comparado con el plan eterno de Dios. Dios es eterno, mientras que el hombre es temporal. Usted y yo duramos unos pocos años en esta tierra. Hay unos que duran más, hay otros que van a durar menos. Pero Dios es eterno. Y cuando pasemos de esta tierra nos vamos a encontrar con ese Dios eterno. Nos vamos a encontrar y vamos a ir a su presencia. Entonces Dios no llega tarde, sino que desde el principio Dios estableció su plan, y cada suceso, cada acontecimiento que pasa en su vida, Dios lo permite con el propósito de que usted y yo volteemos a mirar hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que nuestros ojos sean abiertos y nos acordemos de que un día dejaremos esta tierra, que no permaneceremos aquí para siempre, sino que nuestra ciudadanía está ya más allá de los cielos, está en su presencia. Hay una casa. Jesús le dijo a sus discípulos, les dijo: yo me voy a ir, pero no se angustien, no se asusten, no tengan temor. Yo voy a ir y voy a volver. Voy a prepararles un lugar, una morada, una casa. Y cuando usted y yo nos reunimos en la iglesia, nuestra mirada está puesta allá en el reino de los cielos. En este capítulo 11 hay alguien que estaba siendo el personaje principal. ¿Quién era? Lázaro. Lázaro, porque era muy amado. Lo querían y había muerto, llevaba 4 días muerto, y las personas, sus hermanas, estaban llorando. Sus familiares, sus amigos, sus vecinos estaban consolándolos, estaban ahí alrededor de él. Él era el personaje principal y había una pregunta que estaba en sus mentes: si Dios hubiera llegado a tiempo, si Jesús hubiera escuchado el clamor, si Jesús hubiera escuchado la oración, Lázaro no se había muerto. Lázaro estaría vivo. Y esto, cuando Jesús llega, esa es la pregunta que le hacen. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, léalo conmigo, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella y luego María le va a hacer la misma pregunta a Jesús: Jesús, ¿por qué te tardaste? ¿Por qué no llegaste a tiempo? ¿Por qué no llegaste cuando yo lo necesitaba? ¿Por qué no llegaste cuando yo clamé y cuando yo te lo pedí? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Por qué te demoraste? Y luego, algunos de los que lo acompañaban le decían esto. Versículo 37. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Los que estaban acompañando le estaban ayudando en su dolor. Ellos estaban allí para consolarlos, estaban allí para ayudarlos, pero en lugar de eso, ¿qué estaban haciendo? Le estaban diciendo: no es que este abrió los ojos al ciego, y no es que amaba a Lázaro, ¿cómo no vino para sanarlo? ¿Realmente sí lo amaba o no lo amaba? ¿Realmente sí los quería o no los quería?
Y esta parte nos deja ver que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme al propósito con el cual hemos sido llamados. Y a los que Jesús ama, a los que son amigos de Jesús, también van a sufrir dolor, van a sufrir muerte. Todos vamos a morir, todos. Un día esta carne, Pablo lo va a decir, esta tienda que ha sido puesta en esta tierra, un día se va a deshacer. Y usted lo ve cada día cuando se mira al espejo. Cuando usted ve en las aplicaciones, en las redes, cuando aparece hace 5 años, hace 10 años y ahora. Y usted puede ver la diferencia, que ya no tiene la misma fuerza. Ya no tiene la misma, su piel es diferente, el brillo de sus ojos, su fuerza, su forma de vestir, su forma de hablar es diferente. ¿Por qué? Porque este cuerpo cumple con el propósito, con el Dios con el cual Dios lo creó. El rey Salomón dijo, el hombre, la carne volverá al polvo de la cual fue tomada, pero el espíritu volverá a Dios, porque a Dios le pertenece. Y Jesús, estando aquí, no es que él haya llegado tarde, no es que él no quería a Marta o a María y a Lázaro, sino que tenía un propósito. Y a veces en nuestra mente no alcanzamos a entender el propósito que tiene Dios. Pero gracias a Dios por Jesús, porque a través de él entendemos el propósito eterno. Versículo, acompáñeme, Juan capítulo 1. Juan capítulo 11, versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para qué. ¿Cómo así que esta enfermedad no es para muerte? ¿Y cómo estaba Lázaro cuando llegó? O sea que Jesús estaba loco. Si ven, yo les he dicho que no lean la Biblia porque la Biblia se contradice. La Biblia es mentira, ¿sí? No. ¿Por qué? Porque usted y yo debemos entender algo que es especial. Y es acerca de la muerte. Cuando el hombre fue puesto en el huerto del Edén, Dios le dio un mandamiento. Y en ese mandamiento decía, de todo árbol podés comer, pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué va a pasar con él? Va a morir. Y no está hablando de la muerte física, porque dice allá en Romanos capítulo 15 que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Que usted y yo para entrar al reino de los cielos necesitamos morir. Y Dios nos dará un cuerpo nuevo, seremos transformados, seremos regenerados y entraremos al reino de los cielos. Pero la carne y la sangre, la muerte física no es castigo por el pecado. El hombre fue creado para morir, para luego entrar al reino de los cielos. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. La Biblia, cuando habla de muerte, no hace énfasis en la muerte física porque es lo natural. Nosotros vemos cómo los árboles se mueren, los animales se mueren, las plantas se mueren, todo en este mundo se muere. Es decir, que Jesús, cuando está hablando que Lázaro está enfermo y va a morir, pero que esa enfermedad no es para muerte, no se está refiriendo a la muerte física, porque efectivamente Lázaro murió. Jesús, ¿de qué está hablando? De la muerte espiritual, de la separación que produce el pecado entre Dios y el hombre. Dice en Romanos que el hombre está separado de Dios por cuanto pecó, y la paga que da el pecado, la recompensa, el salario que ofrece el pecado a la vida del hombre, ¿cuál es? Separarlo de Dios, estar alejado de Dios, no tener comunión con Dios, andar de un lado para otro sin tener estabilidad ni relación con Dios. Cuando Jesús vino a la tierra dijo, yo he venido para que tengan vida. Y aquí le está diciendo a sus discípulos cuando escuchó que Lázaro estaba enfermo, dijo, no se preocupen, esta enfermedad no va a causarle la muerte espiritual, solamente va a acabar con su cuerpo, solamente va a ser un momento, pero es ¿para qué? ¿Para qué era esa enfermedad? Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando usted y yo pensamos que Dios llegó tarde, no, Dios no va a llegar tarde. Jesús nunca va a llegar tarde.
a su vida, nunca ha llegado tarde, sino que lo que Él está permitiendo en su vida, lo que usted está pasando, lo que está experimentando, es para que usted vea la gloria de Dios en su vida, en su ser, en su familia. Es para que la luz de Dios sea iluminando todo su ser. Usted puede decir, no, pero si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa esto? Pues es que no es para muerte, es para la gloria de Dios, es para que usted vea la luz del Señor iluminándolo, iluminando su vida, iluminando todo su ser. Y dice que luego, versículo 11, dicho esto, les dijo, después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, habla de la luz de Dios, y la luz de Dios es Jesús. Y al igual que Jesús va donde Lázaro, Jesús, para despertarlo, Jesús viene hoy para despertarnos de ese sueño de la muerte. Y cuando Jesús llega allí, Marta le dice, si hubieras llegado a tiempo, mi hermano no habría muerto. Marta, aunque tenía la palabra de Dios, Marta no entendía el plan de Dios. Y el propósito es que usted y yo podamos entender el plan de Dios. Que Dios no evitará que usted muera físicamente. Pero lo que vino Jesús es a que usted no muera espiritualmente. A que usted reciba la vida, y si usted ha recibido la vida, a que usted no la desperdicie, para que usted y yo vivamos y aprovechemos la vida eterna. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta había sido instruida en la palabra de Dios. Ella había sido instruida en la religión. Ella conocía quién era Jesús. Ella conocía que un día todos los muertos volverían a vivir. Porque la Biblia establece en el libro de Daniel que un día todos los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados. Todos. En el libro de Apocalipsis dice, vi a los hombres grandes y pequeños, y el mar entregó sus muertos, y la tierra entregó sus muertos, y todos los muertos estuvieron de pie delante del Señor. Todos los muertos volverán a la vida, pero no todos resucitarán para vivir, sino que dice que unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para condenación eterna. Y aunque ella sabía esto, ella le dice, Jesús, yo sé que todo lo que tú le pides al Padre, yo sé que cuando tú oras al Padre, el Padre te lo entrega. ¿Y sabe qué dice Jesús? Yo soy. Le dice, tu hermano resucitará. Y ella dice, sí, yo sé que en el último día Él va a resucitar. Y Él le dice, no, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué nos está enseñando este pasaje de Jesús? Que Él es ¿qué? La resurrección. Jesús es la resurrección, no es la religión a la que usted pertenece, no es la iglesia, no es el pastor, no es el líder, no es el padre, es ¿quién? Es Jesús, es la resurrección y la vida. Él es el que venció la muerte, Él es el que tiene el poder de dar vida a todo aquel que en Él cree. Mire lo que está diciendo aquí, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿De quién está hablando? Está hablando de Lázaro. Él está diciendo, él está muerto. Pero ¿qué va a pasar con Lázaro al creer en Jesús? Va a tener la vida. Va a resucitar para vida. Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Usted puede creer que Jesús es
la resurrección y la vida? ¿Por qué están afanados Marta? ¿Por qué está afanada María? ¿Por qué están afanados los judíos? Porque este que abrió los ojos a los ciegos, no había llegado para sanar a su hermano. Pero ese es el afán de Jesús, ese es el deseo del Dios eterno. Dice Jesús, dice en el Evangelio de Juan, que Jesús nos ama, que el Padre lo ama a usted y me ama a mí. Y nos ama tanto que envió a su Hijo para manifestar su amor, para manifestar la vida. Y Él no quiere que usted se pierda. ¿Va a venir enfermedad a su vida? Sí, va a venir. Este cuerpo se va a desgastar. Este cuerpo se va a adolecer. Pero ese es un recordatorio de que usted no es eterno y que un día pasará de aquí a presentarse delante del Dios vivo. Y Dios no le va a quitar ese dolor. Él le advirtió a sus discípulos y les dijo: ustedes creen en mí, pues en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y dice Marta, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y usted y yo debemos afanarnos, no solamente por aquellos que están sufriendo y tienen enfermedad en su cuerpo. Orar con toda la intensidad para que ellos sean sanados, para las cirugías que les van a realizar salgan bien. No solamente eso, usted y yo debemos afanarnos con el mismo afán y tener el mismo dolor que tiene Jesús por aquellas personas que se están yendo y se están yendo a la eternidad sin el perdón de los pecados. El deseo de Dios es que ninguno se pierda. Y como iglesia, porque aquí está Marta hablando con Jesús y Marta tenía la palabra. Marta sabía la doctrina, Marta tenía la enseñanza de la resurrección. Y ella sabía que un día su hermano iba a resucitar. Pero es necesario que usted y yo tengamos claro el sentir, que no se nos olvide la persona que está a nuestro lado. Y clamemos y le pidamos que sea levantado entre los muertos, que no se pierda eternamente, que tengamos el deseo de Dios, que no se pierda ni uno solo, que podamos llevarle a esas personas. La primera vez que me invitaron a llevar la palabra a un funeral, yo no sabía qué hacer. Yo tenía mucho temor, porque es un momento de dolor, de tristeza, es un momento donde todas las personas a veces no tienen claros sus pensamientos. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Y aquí nos está enseñando. Cuando usted y yo vamos a un lugar de estos, ¿qué debemos hacer? Cuando usted no solamente ir a tomar tinto y aromática, ¿sabe qué debemos ir a hacer? A llevar el consuelo que da Jesús para los que están vivos, de que el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, que el que muere no está muerto, está descansando. Si creyó en Jesús, si obedeció la palabra de Jesús, si confió en Jesús, porque creer significa confiar, significa obedecer, significa caminar. Si usted cree en Jesús, usted no va a morir, usted va a vivir. No está muerto, está vivo. Pero el que muere sin creer, sin seguir la palabra de Jesús, está muerto. Y se enfrentará a la eternidad sin Jesús y enfrentará el juicio de Dios sin aquel que lo puede librar. Y entonces dice que Jesús, Marta salió corriendo y fue y llamó a su hermana María y le dijo: el maestro te necesita. Y María llega y se postra ante Jesús. Y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús no le contesta nada. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Qué le pasó a Jesús? Se estremeció ¿en dónde? En su espíritu. Y se conmovió por los que estaban llorando, claro. Se estaban lamentando. Y cuando usted y yo perdemos a un ser querido, ¿nos duele? Claro, y vamos a sufrir dolor, llanto, aflicción, claro. Y la Biblia lo muestra así. Cuando murió José, ¿cuántos días lo lloraron? ¿Cuántos días lo velaron? ¿Cuántos días hicieron lamentación por él? ¿Cuántos días guardaron de luto? 40 días lloraron. No, es normal sentir dolor. Es normal sentir
la ausencia. Pero ¿sabe que Jesús aquí se conmovió su espíritu? Se conmovió su espíritu. ¿Por qué? Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Versículo 37. Y algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. ¿Por qué Jesús lloró? ¿Porque los amaba? Sí, porque los amaba. Su espíritu se conmovió, al igual que lo ama a usted y me ama a mí. Y Jesús, que está hoy presente aquí, también llora y se conmueve su espíritu. ¿Por qué? Porque lo ama y Él no quiere que usted se pierda. Pero estamos tan afanados para que Jesús nos arregle la vida en esta carne. Estamos tan afanados para que Dios nos pague la deuda. Estamos tan afanados para que ayude a nuestros hijos adolescentes. Estamos tan afanados para que Dios nos dé el mercado. Estamos tan afanados en esto que lo buscamos solamente para eso. Y le decimos: Señor, si tú abriste los ojos de los ciegos, ¿por qué no sanaste a mi hermano? Pero Jesús se conmueve porque Él vino a ofrecer algo más grande que el hombre no puede hacer. Y es dar vida eterna, es salvarlo, es librarlo del yugo de Satanás, es quebrantar el yugo del pecado, es quitarlo de su vida y darle un lugar en la casa del Padre. Él vino para que la humanidad volviera a tener comunión con Dios, para que volviera a ser una con Él. Para eso vino Jesús. Y por eso Jesús se va a conmover. Y por eso Jesús va a llorar. Y cada vez que usted duda, cada vez que usted se desatiende de su espíritu, cada vez que usted olvida la palabra, cada vez que usted se va a alejar, ¿sabe qué produce en Jesús? Dolor, angustia, porque Él vino y Él no quiere que usted se pierda. Pero Él no lo va a llevar obligado al reino de los cielos. Pero Él tampoco lo va a llevar obligado al reino de las tinieblas. Él tampoco lo va a llevar obligado al lago que arde en fuego y azufre. Él no lo va a llevar. Por eso usted y yo debemos preocuparnos, afanarnos por su espíritu, que su espíritu tenga la vida, que usted reciba y piense en las cosas de arriba, de los cielos, no solamente en las de la tierra. Y dice, sigue diciendo aquí, versículo 38, Jesús está parado ante la tumba. Jesús, versículo 38, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. ¿Dónde está Jesús? Ante la tumba de Lázaro. ¿Qué dice Jesús? Quiten la piedra. Jesús acaba de decir que Él es la resurrección, que Él es la vida. Y se para frente a la tumba y así como hace más de 2000 años Jesús estuvo parado frente a la tumba de Lázaro. Hoy Jesús está parado al frente suyo y le está diciendo: quite la piedra. ¿Qué hay dentro? Un muerto. ¿Y qué hace esa piedra? Ocultar el olor del muerto, ocultar la apariencia, ocultar que allí hay algo que se está descomponiendo, algo que se está deshaciendo, algo que huele mal. Y hoy Jesús le está diciendo: quite la piedra. Porque no le está hablando a los muertos físicos solamente, le está hablando ¿a quiénes? A los muertos espirituales. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, habían unos hombres que lo seguían, que eran que tenían mucho conocimiento de la ley, tenían mucho conocimiento de la palabra, eran maestros, les decían los fariseos, eran hombres. Pero ¿sabe qué les dijo Jesús? Ustedes son sepulcros blanqueados. Ellos encontraron la manera de hacer de ellos, de pintar su exterior, de transformar su fachada, de tal manera que no se notara lo que había por dentro, de tal manera que los hombres no pudieran oler el pecado, oler que sus cuerpos, su carne, su espíritu estaba alejado de Dios, que estaban muertos en sus delitos y pecados, eran como lo hacen las películas de los zombies, eran muertos vivientes, muertos que oraban, muertos que leían la palabra, muertos que diezmaban, que ofrendaban, muertos que iban al templo, muertos, eran muertos que
que sabían la palabra de memoria eran muertos, pero se habían conseguido hacer su vida de tal manera, habían colocado una piedra en su fachada que las personas vieran su fachada y no su interior. Y por eso Jesús le está diciendo, quiten la piedra, yo quiero ver al muerto. Y hoy el Señor nos está diciendo, quite la piedra, quite esa fachada que no le deja reconocer que está muerto. Quite eso que le está impidiendo que usted vea y que venga la vida. Quite eso, quite la religión, quite la palabra, quite todo. Hoy desnude, deje que el Señor, que la voz del Señor entre a esa cueva, entre a esa tumba. Y dice, versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Y si usted está muerto, hay una buena noticia. Jesús es la resurrección y la vida. Quite la piedra. Hoy no se vaya igual como vino. Hoy no nos podemos ir porque aquí está la resurrección y está la vida que es Jesús. Y usted no puede irse de este lugar en la misma condición. Quite la piedra. Pero huele mal, quítela. Porque hay personas que el pecado se les nota y otros que lo tienen muy bien tapado. Están muy bien vestidos, están muy bien bañados. Se han puesto una vestidura. Pero hoy el Señor está diciendo, no me importa que hay un muerto, yo quiero ver al muerto. Quiten la piedra, quítenla. ¿Quién es el que debe quitar la piedra? Usted. Usted que la tiene ahí, quítela. Quite eso que es su fachada, en lo que usted se esconde. Y dice, Señor, pero hiede ya. Y tal vez usted dice, yo no tengo una fachada, yo no tengo una piedra, pero estoy muerto y se me nota el pecado. Y huelo mal, huelo a muerto, porque el apóstol Pablo dice que para los que están en pecado huelen a muerto, pero los que viven de acuerdo a la palabra de Dios huelen a vida. Y dice, quite la piedra. ¿Y sabe qué hace Jesús? Si usted dice, no, yo llevo tantos años en el pecado, que creo que para mí no hay solución, ¿sabe qué dice Jesús? No hay problema, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Dios no hace zombies. Dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Jesús hace cosas nuevas. Y miren lo que hace, cómo lo hace Jesús. Señor, hiede ya, versículo 40. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Aquella mujer que tenía la palabra, ¿qué le dijo Jesús? Si usted cree, ¿qué va a pasar hoy? Va a ver la gloria de Dios, va a ver la resurrección, va a ver la vida. Confíe en la palabra de Jesús, viva por la palabra de Jesús, camine por la palabra de Jesús, ame la palabra de Jesús, sea fiel a Jesús. Y usted va a ver que la vida transformando su ser. Si usted está muerto, hiede ya. Usted dice, no, para mí no hay solución, hoy es el día donde el Señor lo va a resucitar. Y dice, Jesús da gracias al Padre por escuchar su oración. Versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Qué hizo Jesús? Llamó a Lázaro de entre los muertos. ¿Y qué pasó con Lázaro? Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Al igual que sucedió con Lázaro, hoy Jesús le está diciendo, lo está llamando a usted para que venga a la vida. ¿Quién es el que da la vida? ¿Yo les doy la vida? El que le da la vida es Jesús. El que le da la vida es el Señor, su palabra. ¿Cuál es el mandato para nosotros? Que creamos en el Señor, que obedezca y todo. ¿Y cuál es la gloria que vamos a ver? Esta es la promesa. Yo te he dicho, Jesús le está prometiendo, Jesús le está dando la palabra. Si usted cree que va a ver la gloria de Dios, ¿cuál es la gloria de Dios? Jesús. Usted va a ver la vida de Jesús en ¿dónde? Donde había muerte, donde había pecado, donde había destrucción. Y al igual que Jesús resucitó a Lázaro, al igual dice la Biblia que un día usted y yo vamos a ser resucitados en los últimos tiempos. Dice que a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que el Señor nos va a despertar, así como vino y despertó a Lázaro, va a venir a despertarnos para encontrarnos con Él y llevarnos a la casa de su Padre. Esa es nuestra promesa. Esa es la promesa por la cual perseveramos
en nuestro espíritu la promesa que el Padre nos da de la resurrección y de la vida. ¿Qué debemos hacer nosotros para ver la gloria de Dios? Creer a su palabra. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.